y oficial en nuestras redes, en este caso en el Facebook. Gracias. García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Tengo el agrado de anunciarles el inicio del evento de presentación del libro La política exterior del Perú en la era moderna del reconocido historiador diplomático Ronald Bruce St. John. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras del saludo del ministro Hernando Torres Fernández, director del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, distinguidos miembros titulares y asociados, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería en ocasión de la presentación del libro del profesor Bruce St. John, que está conectado en Estados Unidos. En el marco de este evento académico, en el cual él analiza y describe la política exterior del Perú de los últimos 30 años. Este centro cultural, creado hace 20 años, estamos celebrando el 20º aniversario, es parte de la política exterior, más específicamente parte de la política cultural exterior del país. En este centro cultural tratamos los grandes temas que preocupan al Estado y los temas que preocupan al Estado en su relación con el mundo, y los vemos desde una perspectiva cultural y artística, a través de centenares de actividades, de eventos que hemos tenido en esta casa, como son exposiciones plásticas, fotográficas, ciclos de cine, conciertos, conferencias, charlas, presentaciones de libros, como hoy. Y son los grandes asuntos que preocupan al país, que los tratamos aquí, repito, desde el punto de vista cultural, como puede ser el respeto a la diversidad humana, a la diversidad geográfica, la protección del patrimonio, el respeto al medio ambiente, los derechos humanos, y a través de distintas manifestaciones. El caso, por ejemplo, de la diversidad en nuestro país. Hemos hecho exposiciones del mundo afroperuano, del mundo andino, del mundo amazónico. Hemos buscado proteger a las comunidades amazónicas, cuyo arte, dicho sea de paso, está hoy día en boga. El arte amazónico tiene una enorme importancia mundial, y aquí hemos hecho aproximadamente 30 exposiciones de la Amazonía. En el caso de los derechos humanos, no se diga, uno de los temas importantísimos para nosotros es el empoderamiento de la mujer, la no violencia contra la mujer. Hemos hecho exposiciones permanentes sobre grandes mujeres peruanas, no de este siglo ni del siglo XX, sino del siglo XIX, para que se vea cómo ya entonces había grandes mujeres que abrieron camino a las nuevas generaciones.
Y muchas de estas exposiciones, a las cuales los invito a visitar apenas termine esta ceremonia y que tienen que ver con los temas que he hablado ahora, itineran por el mundo a través de nuestras 160 misiones. Y por supuesto, colaboramos con las embajadas acreditadas en Lima para tratar temas que nos interesan, temas que compartimos. No quiero excederme más, les agradezco por esta importante concurrencia y dejo en la palabra al embajador Maurtua de Romaño. Oscar. Muy buenos días. Excelentísimo Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en Perú y decano del Cuerpo Diplomático, señor secretario general de la Comunidad Andina, señor ministro Raúl Torres Fernández Enríquez, director del Centro Cultural Inca Garcilaso, señores embajadores, señor embajador de España, señores altos funcionarios de la Cancillería, ex viceministros, ex secretarios generales, actuales directores generales de la Cancillería, cuerpo diplomático en general, estimados consocios de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, panelistas, colegas, amigos, invitados especiales, damas y caballeros. Es ciertamente un privilegio para mí encontrarme hoy ante tan ilustre audiencia para presentar un hito gravitante en la difusión del conocimiento sobre nuestra historia y proyección internacional. La primera edición en español de la política exterior en la era moderna, obra magistral del eminente historiador y connotado peruanista y académico estadounidense, Dr. Ronald Bruce St. John, traducida gracias al esfuerzo conjunto de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y las facilidades brindadas por Anthem Press. Este libro se erige como un testimonio del compromiso del entorno académico peruano con la reflexión analítica sobre nuestro rol en el concierto global. Este razonamiento adquiere especial vigencia en estos inciertos tiempos de transición geopolítica global. A través de sus 6 capítulos, el doctor St. John nos guía en un recorrido meticuloso por la evolución de nuestra diplomacia, desde el gobierno de los años 90 hasta la gestión actual. Con su mirada de investigador, el doctor Bruce St. John desentraña los 4 pilares que fundamentan nuestra política exterior: la soberanía política, la integridad territorial, la solidaridad continental, la independencia económica. Estos principios, arraigados en nuestra identidad nacional, han sido faros en la construcción de un Perú respetado por su apego al derecho internacional y su vocación integracionista y multilateralista, tal cual lo resaltan reconocidos profesionales como Alan Wagner o García Belaúnde, así como la ex titular de esta casa, la jurista Eda Rivas. La obra que hoy presentamos no solo es un análisis histórico, sino también un testimonio de cómo el derecho internacional y la diplomacia se plasman en la acción concreta de los Estados. El doctor St. John, con alto rigor intelectual y creatividad didáctica, intenta reconstruir minuciosamente la conducta internacional del Perú, demostrando cómo nuestras decisiones se han cimentado en principios jurídicos, éticos y estratégicos. Su metodología, basada en fuentes primarias y válidos análisis comparativos, confirma que la política exterior peruana no es un conjunto de actos aislados, sino un entramado coherente y articulado
que dialoga con las normas del derecho internacional y con nuestra identidad republicana. Quiero destacar que esta obra es la continuación natural de la Política Exterior del Perú, 1999, del mismo autor, editada por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático, y está llamada a seguir como fuente de referencia indispensable para diplomáticos, docentes, otros decisores públicos, comunicadores y líderes empresariales. Su valor radica no solo en su profundidad analítica de nuestra historia diplomática, sino también en su capacidad para inspirar reflexiones sobre el futuro de nuestras relaciones mundiales. La prolífica producción del doctor Ronald Bruce St. John confirma que la diplomacia peruana se sustenta en bases jurídicas sólidas y en una visión de Estado que trasciende coyunturas. Queda claro que el doctor St. John deja un valioso legado académico y humano que se agrega enriquecedoramente a las contribuciones de respetables estudiosos de la historiografía diplomática peruana como Raúl Porras Barrenechea, Carlos Ortiz de Ceballos, Juan Miguel Bácula, Pedro Ugarteche, Guillermo Loma Villena y Rosa Garibaldi de Mendoza, para citar algunos de los que más destacados. Su vínculo con nuestro país se remonta a 1968, hace 57 años, cuando una beca de la Fundación Shell lo trajo al Perú. Agradezco el destacado apoyo del apreciado colega Alejandro Riveros Nalbarte, quien realizó la traducción de esta obra, así como las minuciosas revisiones y cabales correcciones efectuadas por el versado ex vicecanciller Fernando Rojas Samanés, a la que se aúna la solvente y plausible labor de edición de la directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, doctora Luciana Cumpa García Naranjo. Tan generosas contribuciones reflejan el espíritu colaborativo que tanto necesitamos en la esfera nacional. La edición de 1000 ejemplares, que nos permite distribuirlos gratuitamente a todas las facultades e institutos nacionales que estudian el derecho y las relaciones internacionales, será pues una realidad. Este libro se enmarca además en este año de conmemoración del fallecimiento de dos ilustres ex cancilleres de la naciente y bicentenaria República Peruana, Bernardo de Monteagudo y José Faustino Sánchez Carrión, y también nos permite relevar el medio siglo de la partida del también canciller y senador y jurisconsulto Alberto Ulloa, así como el centenario del nacimiento del emérito maestro y embajador Carlos García Bedoya, arquitecto innovador de una política exterior basada en el pragmatismo y el respeto mutuo. Los evoco con manifiesta admiración y respeto, así como con gratitud, porque como otros juristas y diplomáticos peruanos, nos prepararon en Torre Tagle para saber preservar y cautelar los intereses permanentes de nuestra política exterior, siempre sustentada en el derecho internacional y en pilares de la coexistencia pacífica y de la inclaudicable defensa de la dignidad humana. Señoras y señores, la política exterior no es un ejercicio etéreo o especulativo, sino una conducta profesional que contribuye, basada en normas y principios internacionales, que estimulen a un diálogo constante entre nuestra historia y las aspiraciones del destino e interés nacional. En este sentido, la obra del doctor St. John, junto con los legados de Monteagudo, Sánchez Carrión, Ulloa y García Bedoya, ya mencionados, nos enseñan que la diplomacia es ante todo un riguroso compromiso y consagrado servicio a la nación. Que esta obra, que será comentada seguidamente por 3 calificados estudiosos, miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, nos inspire a fortalecer nuestra pertenencia a una diplomacia ilustrada,
respetuosa del pasado y audaz ante los desafíos del futuro. Una diplomacia que, como bien lo demuestra el doctor St. John, miembro correspondiente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, es tanto arte como disciplina intelectual, tanto tradición como renovación. Que este libro sea un llamado que nos inspire a fortalecer nuestra capacidad para enaltecer a quienes nos dedicaron sus vidas a entender y proyectar al Perú y a trabajar con abnegación y audacia por un país que sigue siendo respetado, convocante y relevante en los foros globales. Al reiterarles mi aprecio por vuestra presencia, los invito a seguir construyendo desde cada uno de vuestros espacios a un Perú que honre su historia y proyecte su voz con dignidad en el escenario mundial, sobre todo en circunstancias actuales en las que se pone en cuestión el derecho internacional para retroceder el reloj de la historia hacia aciagas épocas imperiales en las que se privilegiaba el poder, prescindiendo de reglas y prácticas que han hecho del planeta un lugar más humano y solidario durante los últimos 80 años, tras la hecatombe de las dos posguerras. Es un desafío, que duda cabe, para nuestra civilización, y tendremos que afrontarlo con ponderación y ecuanimidad, pero también con visión de futuro y coraje. Por vuestra atención, muchísimas gracias. Estas fueron las palabras del embajador Óscar Maurto Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y a continuación vamos a escuchar los comentarios del doctor Farid Cajat. El doctor Cajat es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica, doctor en Ciencias Políticas por The University of Texas y profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es integrante de la Comisión Consultiva sobre el tema de la delimitación marítima entre Perú y Chile, conductor del podcast Escena Internacional. Su más reciente libro es Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común, ambos editados por Crítica en el año 2024. Igualmente, el doctor Farid Cajat es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenas tardes y gracias por la invitación. Voy a empezar con los 4 temas medulares de la política exterior peruana que menciona el libro de Roland Bruce St. John, que hasta ahora recuerdo que cuando yo era estudiante de pregrado, el suyo era uno de los pocos libros escritos sobre política exterior peruana. No había virtualmente fuentes, ¿no? Así que me fue muy útil en aquel entonces. Los 4 temas son soberanía política, integridad territorial, solidaridad continental e independencia económica. Empezando por el tema de la soberanía política, América Latina tiene la suerte de ser una región del mundo donde la incidencia de guerras interestatales ha sido relativamente baja. Digamos, guerras interestatales con alto número de muertes, todas fueron en el siglo XIX, y las del siglo XX, no ha habido ninguna en el siglo XXI, las del siglo XX también han sido relativamente escasas y con bajo grado de letalidad. En parte por eso América Latina tiene la peculiaridad de que es probablemente una de las pocas regiones del mundo, digamos, a diferencia de Europa, África o Asia, donde no ha desaparecido ningún estado ni ha surgido ningún nuevo estado en más de un siglo. En ese sentido, para estándares de la política global, somos una región relativamente estable. La mayor parte de la violencia política, lamentablemente, ha sido violencia política interna, pero la violencia interestatal ha sido relativamente escasa, por suerte. Yendo al tema de integridad territorial y solidaridad continental,
creo que son temas que hay que unir, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso peruano, los problemas limítrofes empiezan con la propia independencia en 1821 y para efectos prácticos no culminan hasta el 2014. O sea, casi toda nuestra historia ha estado lastrada por temas de limitación. El último, en 2014, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo marítimo con Chile. Entonces, digamos, eso a su vez explica que la integración o la solidaridad tuviera ciertos límites más o menos previsibles, porque estabas integrándote con rivales potenciales. Eso recién cambia a partir de 2014. Y en cuanto al fallo de la Corte, hay que decir que la conducta ejemplar de Chile, tras el fallo, ayuda a entender el cambio en la naturaleza de la relación bilateral. Para que tengan en mente lo que pudo haber ocurrido, la actitud de Colombia en el fallo de la misma Corte en su diferendo con Nicaragua no fue la misma, ¿no? Chile acepta el fallo y acepta implementarlo sin dilación. Eso fue una bendición para la relación bilateral, habría que reconocerlo. Y por eso creo que son posibles niveles de integración mayores que en el pasado, como el que representa la Alianza del Pacífico. En cuanto al tema de la independencia económica, no entendimos, por suerte, independencia económica como autarquía, sino como diversificación de mercados y de socios económicos en una economía abierta. Por ejemplo, si llegara a haber diferendos con Estados Unidos bajo el nuevo gobierno, si se llegaran a aplicar sanciones, por ejemplo, esa política de diversificar socios económicos ayudaría a explicar la escasa vulnerabilidad de Perú frente a esas eventuales sanciones. México, por ejemplo, destina casi 80% de sus exportaciones a un solo mercado, los Estados Unidos. Perú destina a Estados Unidos poco más del 15% de sus exportaciones y Perú tiene socios comerciales relativamente diversificados. Tenemos cuando menos 4 grandes mercados, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea, República Popular China, pero también América Latina y en particular el área andina. Además, cuando tuvimos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Cancillería hizo un esfuerzo denodado por firmar el mayor número de tratados de esta índole, que es lo que ayuda a explicar esta diversificación de socios comerciales. Ahora, el libro de St. John hace notar, sin embargo, que no hemos diversificado tanto nuestros productos de exportación. Digamos, las exportaciones agrícolas y mineras eran lo más importante de nuestras exportaciones en el siglo XIX y lo siguen siendo en el siglo XX. Aunque incluso ahí tenemos una ventaja, por ejemplo, respecto a Chile, que en cuanto a exportaciones mineras exporta básicamente cobre. Perú tiene exportaciones mineras polimetálicas, digamos, ¿no? Y eso es importante porque, por ejemplo, exportamos cobre y oro, que son metales cuyo precio varía en sentidos inversos a veces, ¿no? Porque el cobre, en tanto insumo industrial, es un metal cuyo precio tiende a subir cuando hay crecimiento en la economía internacional. El oro, por el contrario, es un metal de refugio, cuyo precio tiende a subir cuando hay recesión o cuando hay inestabilidad, momentos como este. Nosotros exportamos los dos, cuando baja el cobre sube el oro, bueno, que en este momento ambos tienen precios relativamente altos. A diferencia de Honduras, por ejemplo, Perú no depende tanto de las remesas internacionales ni de las remesas específicamente provenientes de Estados Unidos. Honduras, la cifra es escalofriante, ¿no? Según revisaba, 2024 el 25% del PBI de Honduras se explicaba por remesas y sobre todo remesas provenientes de Estados Unidos. Entonces, Honduras es muy vulnerable frente al tema de las deportaciones de ciudadanos hondureños que están en condición de indocumentados en Estados Unidos. Perú es bastante menos vulnerable. Las remesas en general son menos de 2% de nuestra economía y las provenientes de Estados Unidos son también relativamente pequeñas.
China es de lejos nuestro principal socio comercial, cerca de 30% de nuestras exportaciones, pero no es ni remotamente igual de importante como fuente de inversión extranjera directa. También tenemos, la inversión extranjera directa que llega al Perú es diversificada en cuanto a sus fuentes. China, si mal no recuerdo, la quinta fuente de inversión extranjera directa. Los primeros lugares son Reino Unido, España, Chile y Estados Unidos, pero incluso esos 4 países solo representan 58% del stock de inversión extranjera directa, ¿no? En ese sentido tenemos una economía relativamente diversificada y eso es bueno en momentos de inestabilidad e incertidumbre como el actual. El libro también menciona el hecho de que 2/3 partes de los ministros de Relaciones Exteriores en este siglo han sido parte del servicio diplomático. Yo he tenido la suerte de enseñar 7 años en la Academia Diplomática del Perú y puedo decir que podemos descansar tranquilos sabiendo que los nuevos cuadros de la Cancillería van a tener el mismo nivel que, digamos, las viejas glorias. La Cancillería peruana es reconocida internacionalmente como una de las más profesionales de nuestra región y aunque en principio un ministerio es un cargo de responsabilidad política, en el caso peruano el que haya sido el cargo de ministro ocupado por miembro del servicio diplomático es una garantía de solvencia profesional. Ahora, terminaría diciendo que lamentablemente eso no ha evitado que la participación de miembros del servicio diplomático en cargos de responsabilidad política haya estado sujeta a los vaivenes de la política interna, ¿no? El caso más notorio probablemente sea el de el embajador Pérez de Cuéllar, que, a ver si recuerdo bien la historia, fue designado por el gobierno de Belaúnde para ser nuestro embajador en Brasil, pero en ese entonces los embajadores tenían que ser ratificados por el Senado y por haber servido bajo el gobierno militar del general Velasco, un sector del Senado mayoritario no lo ratificó y solo entonces es presentado como candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas, puesto que obtiene y que ejerce con la competencia profesional que todos sabíamos que tenía. Menciono ese ejemplo porque, claro, la explicación que da Pérez de Cuéllar de su decisión de servir bajo el gobierno militar es el Estado peruano tiene intereses permanentes que trascienden la coyuntura política o los gobiernos de turno, y como hemos oído decir al embajador Maurto, ese sigue siendo un criterio que maneja Cancillería. Más allá de nuestras diferencias políticas, hay políticas de Estado que perduran en el tiempo. Y eso es algo que nuestros diplomáticos saben muy bien, ¿no? Ya un poco para concluir, el libro menciona que José Antonio García Belaúnde fue el primer ministro de Relaciones Exteriores que sirvió de manera ininterrumpida a lo largo de todo un gobierno. El segundo gobierno de Alan García, si no me equivoco, fue el periodo más fructífero en materia de firmar acuerdos comerciales con potencias internacionales, en parte porque hubo continuidad no solo de política, sino de persona al mando de la Cancillería. El propio libro menciona que durante el gobierno de Pedro Castillo hubo más de 80 ministros en total, en menos de año y medio, o sea, un nuevo ministro cada 6 días, y si no me equivoco hubo 5 cancilleres. Esa es una muestra de cómo nuestra política interna a veces se confabula contra nuestra política exterior. En menos de año y medio 5 cancilleres, bueno, eso claramente, sobre todo si el Ejecutivo, como ha ocurrido en algunos casos, interviene en la conducción de la política exterior, cosa a la que el presidente tiene derecho, pero el tema es que si cambia constantemente el ministro, la implementación probablemente sufra como consecuencia de eso, ¿no? De las políticas de Estado. Terminaría diciendo que nuestra política exterior ha sido, como también menciona el libro, principista pero pragmática a la vez.
Por ejemplo, hicimos lo correcto cuando se vota el tema de condenar o deplorar, creo que fue la palabra, la invasión rusa de Ucrania en la Asamblea General de la ONU, pero actuando con base en los principios del derecho internacional. Sin embargo, declinamos la oferta estadounidense de entregar nuestro armamento de fabricación soviética a Ucrania, cosa que sí hizo Ecuador y sufrió sanciones de Rusia como consecuencia, sanciones que llevaron a que el gobierno ecuatoriano retrocediera en esa decisión. O sea, nosotros hicimos lo correcto, actuamos con base en principios, pero también con suficiente pragmatismo como para no afectar en el proceso los intereses del Estado peruano, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias al doctor Farid Cajat por su intervención y comentario. Él es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. A continuación, escucharemos el comentario de la doctora Claudia Rosas Lauro. La doctora Claudia Rosas es doctora en Historia por la Universidad de Florencia, Italia, y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como profesora principal del Departamento de Humanidades. Es vicepresidenta latinoamericana del AILA y team líder de la PUC en el proyecto europeo EDGES, liderado por la Universidad Nova de Lisboa. Ha publicado La lucha por la libertad, rebelión, guerra e independencia del Perú entre 1780 y 1826, publicada en el año 2021. Igualmente ha editado obras como El virreinato del Perú en la encrucijada de dos épocas, de 1680 a 1750, publicada en el año 2022, entre otras ediciones. Integra el Centro de Estudios Avanzados para América Latina y el Caribe de la Universidad Pablo de Olavide, el Colegio de América, y es profesora del Máster y Doctorado de Historia de América Latina, Mundos Indígenas de esta misma casa de estudio. En España realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, mientras que su estadía en Francia obtuvo la Cátedra de América Latina de la Universidad de Toulouse en el año 2016 y la Cátedra de las Américas de la Universidad de Rennes en el año 2017. Muchas gracias, doctora Rosas, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Buenos días con el embajador Óscar Maurtua y con los miembros de la mesa y señoras y señores que están presentes. Para mí es un honor comentar esta obra. Yo vengo desde la historia. Mis colegas acá presentes son especialistas en historia diplomática, derecho internacional. Yo voy a hacer el comentario desde mi visión como historiadora, ¿no? Especializada en temas de historia del Perú particularmente. La política exterior peruana en la era moderna, la obra del profesor Ronald Bruce St. John, publicada por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, presidida por el embajador Óscar Maurtua de Romaña, y Anthem Press, ha sido traducida del inglés, y saludo la iniciativa editorial de la centenaria institución dedicada a un tema tan importante desde siempre y más aún en la actualidad, donde tenemos un escenario internacional en constante cambio, en veloz cambio. Esta obra del autor completa y continúa su libro La política exterior en el Perú del año 1999, ¿no? Obra que también fue traducida al castellano, publicada por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. Y tal como dice en la presentación el embajador Maurtua, se convirtió en un libro de consulta obligada sobre la materia. Tanto es así que también Farid Cajat lo acaba de comentar, que era una de las pocas obras en un terreno tan importante donde debería haber mucha más producción en términos de investigación y de publicación, porque es un elemento fundamental no solamente para el conocimiento, sino en la política pública del Estado. Y en ese sentido creo que debemos impulsar
no solo la difusión, sino también la investigación en este campo tan importante de la historia. El libro estudia la política exterior del Perú y el papel de nuestro servicio diplomático desde 1990 hasta la actualidad. Cada capítulo corresponde a un gobierno por el que se sigue una secuencia cronológica. Fujimori, Paniagua, Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, Castillo y Boluarte, saltando algún presidente más que hemos tenido por el camino. Es decir, un periodo de historia contemporánea, de historia del presente. Resulta de gran utilidad e importancia contar con una visión de larga duración de un tema tan sensible en la política del Estado como es el campo de las relaciones exteriores. En el contexto del bicentenario de la batalla de Ayacucho, que selló no solamente la independencia del Perú, sino también la independencia continental, creo que es importante contar con un balance crítico de 200 años de política exterior peruana. Es imprescindible este tipo de publicaciones. En su libro 2 siglos de desafíos en la política exterior peruana, el embajador José Antonio García Belaúnde señala que, cito, en vísperas del bicentenario de su independencia, se puede echar una mirada atrás y comprobar que el Perú llega a ella liberado de las cargas pesadas con las que inició su recorrido republicano. Lo que hace un momento hacía referencia Farid Cajat sobre el tema de los límites. Y efectivamente, la definición de los límites territoriales y marítimos con nuestros países vecinos a través del Acta de Brasilia en 1999 y Lima en 1998 y Lima en 1999, el fallo de La Haya en 2014, el acuerdo de límites marítimos con Ecuador en 2011 son la muestra de cómo se han ido cerrando estos temas pendientes que teníamos prácticamente desde el periodo de nuestra independencia, como bien ha sido señalado, ¿no? Es interesante lo que propone el profesor Sanyón, ¿no? Esta visión que son los cambios en la continuidad. Y lo propone también para esta época donde hemos tenido tantos cambios políticos, a través del análisis de ejes transversales en su estudio: soberanía política, integridad territorial, solidaridad continental, independencia económica y el fino balance entre política interna y exterior, donde nuestra diplomacia pues debe tener una gran expertise, ¿no? Porque me parece que mantener ese balance, sobre todo en los últimos tiempos, es bastante complejo, si no complicado, ¿no? Entonces, estos son los ejes que nos analiza la obra que ahora comentamos. Y dentro de estos diversos ejes que tienen que ver con los temas de los límites territoriales que tanto han costado trabajar y sellar, los límites marítimos también, se resalta algo que también se comentaba, cómo nuestro servicio diplomático es un cuerpo de profesionales de carrera formados para tal fin, donde, como decía el embajador Maurtua, no se trata solamente de un ejercicio de destreza, sino prácticamente de una ciencia, de una carrera profesional, de una formación, donde en los estados actuales se busca
esta profesionalización. Y nuestro servicio diplomático es respetado no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial por esta formación que se tiene. Y creo que se debe mantener, mejorar y respetar. Y hago mención también al respeto porque en algún momento, en la década de los 90, nuestro servicio diplomático fue maltratado por una serie de medidas que realmente nos pusieron en jaque y tal vez, yo no sé, hicieron pues retroceder ciertos avances que se habían tenido. Entonces creo que es importante en el análisis del profesor cuando menciona que se han dado una serie de medidas para asegurarse que la política del momento, la política coyuntural, no tenga un impacto negativo en el desarrollo profesional de nuestros diplomáticos. Y eso también lo comento como historiadora, que en los diversos cursos que imparto, no solo de historia peruana, sino también de historia europea, nosotros siempre hacemos referencia al tema diplomático, porque en la conformación de los estados de la época moderna, en los siglos XVI a XVIII, la diplomacia va a ir cambiando de una diplomacia de antiguo régimen a una diplomacia profesional. Y ese es un punto importante, ¿no? Contar con diplomáticos de carrera que conocen su oficio y lo llevan adelante, lo cual no quita que haya diferencias entre ellos, discusiones, que es parte de esto, ¿no? Y hay un elemento que también quería mencionar que mencionan diversos autores diplomáticos que he podido leer, revisar, o historiadores que hablan de la diplomacia. La importancia que tiene la trayectoria histórica del país, no solo en los siglos XIX a XXI, que es cuando se desarrolla a partir de Sánchez Carrión, a partir de Monteagudo, que han sido mencionados, ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando el Perú se convierte en una república independiente, y poco a poco hay este desarrollo, sino también mirar a la historia del antiguo Perú, o llamada prehispánica, y a la historia virreinal, porque el Perú tiene una ubicación como país geográfica, estratégica en el Pacífico. Eso debe ser tomado en cuenta en todos los temas de la diplomacia, como se señala. Y otro aspecto relevante es, como les decía, no solo el espacio, sino esa perspectiva histórica, porque el país no solo tiene esta tradición milenaria, a la cual hacía mención el director de este centro cultural, sino también durante el periodo colonial o virreinal, que a veces es visto como la edad media oscura, como antes se veía en Europa, ¿no?, como algo negativo. No hay que olvidar que Lima fue la capital de un virreinato que durante los siglos XVI, XVII, hasta entrado el siglo XVIII, era un virreinato que abarcaba casi toda la Hispanoamérica. Y eso sí ha tenido un sello en la historia posterior, y hay que considerarlo. Y esto no significa que hagamos loas, reminiscencias a un pasado pues virreinal desde un punto de vista pues tradicional, sino que es un elemento histórico que también nos permite entender ese tránsito hacia la República y sobre qué bases se construyen la República Peruana, y no son sobre tabla rasa. Y en ese sentido creo que tener síntesis históricas de las relaciones exteriores que ha tenido el país en estos 200 años, y particularmente a través de este libro del profesor Sanyón, en las últimas 3 décadas, es importante, ¿no? Yo paso revista un poco a los aspectos
aspectos que él reseña. ¿Por qué digo síntesis histórica? Porque evidentemente hay procesos tan complejos que se producen en esas 3 décadas que, claro, reseñarlos es complejo, pero el profesor logra hacer esta síntesis. En el periodo del presidente Fujimori, ¿no? Él hace un panorama donde ve cómo se renegocia la deuda externa en buenos términos para el Perú, se ven los temas de las fronteras con Chile y Ecuador, pero también las relaciones con los estados Asia-Pacífico, y en ese momento también él no deja de reseñar todo el conflicto armado interno que se produce en ese momento en el país y que va a tener también un impacto en la diplomacia en ese momento y la diplomacia posterior, ¿no? Y bueno, los cambios que se producen en la diplomacia en ese momento. Luego, por ejemplo, cuando él pasa el periodo breve de Valentín Paniagua, ahí rescata la figura de nuestro embajador Pérez de Cuéllar, que también ha sido mencionada, y cómo en ese momento se firma la Carta Democrática Interamericana, pero también se ven los temas que él no los deja de lado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Y aquí quería hacer una reflexión desde el punto de vista histórico, que iba a dejar un poco para el final, pero la quiero hacer ahora. Es complejo trabajar la historia del presente, la historia reciente, porque evidentemente ahí nuestros balances pueden diferir. ¿Por qué? Porque es una historia que está en proceso, que está abierta, no es un periodo como generalmente trabajamos los historiadores, que es en el pasado un periodo cerrado, concluido, sabemos cómo terminó, las consecuencias. Entonces, en muchos casos no solo está abierto en términos de la investigación histórica, sino también de la investigación judicial y penal. Y eso implica, además, que los actores están vivos y, claro, cada uno tiene su voz, su opinión, y eso es complejo, ¿no? Y además es una historia que es difícil porque tiene un impacto directo en este tipo de procesos y de investigaciones abiertas, ¿no? Y en un ambiente tan politizado como el que estamos viendo, no solo a nivel nacional, sino internacional, esto complejiza realizar un análisis detallado, objetivo. Pero bueno, son historias que se deben hacer porque nos permiten debatir, discutir los temas. Y entonces me parece muy acertado que no se haya pues dejado de lado toda esta dimensión que también aborda o menciona el libro dentro del tema de las relaciones exteriores, ¿no? Luego, en el gobierno de Toledo, por ejemplo, se trabaja toda la relación estratégica con Brasil, Estados Unidos, China, cómo se mantiene la política tradicional a pesar de que en ese momento tenemos 5 ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Eso también me ha llamado mucho la atención. Y más bien, en el gobierno de Alan García, García Belaúnde tiene un periodo completo, es un momento de, dice el autor, de normalización de nuestras relaciones exteriores, donde hay una continuidad en la política, pero también se innova, se avanza. Y esto también me hacía reflexionar sobre cómo la inestabilidad política no permite a veces la innovación, la diversificación, trae problemas a la hora de poder establecer nuevos aspectos de la política exterior. Y en el periodo de Humala, por ejemplo, la afirmación de la política exterior con los presidentes Toledo y García, que es el balance que da el autor, y con avances importantes como el
el despliegue que tuvo la diplomacia peruana en el diferendo con Chile y al lograr el fallo de La Haya, que fue una victoria diplomática muy importante. Para el periodo de 2016 a 21 es interesante, es un periodo en que tenemos 4 presidentes y 8 cancilleres. Claro, nos sorprendemos, pero si nos ponemos a ver los cambios que ha habido en el Ministerio de Cultura, pues mucho más, ¿no? Hemos tenido, ¿no? Y un ministerio más nuevo, ¿no? Entonces, esto también es importante porque ese periodo además se dio en un momento no solo de crisis política, sino de crisis sanitaria con la pandemia y a pesar de eso se dieron algunas cosas nuevas como el Grupo de Lima, el PROSUR para la lucha contra la corrupción. Y el autor también tiene un capítulo dedicado a los gobiernos de Castillo y Boluarte. Por eso les decía que este tipo de historias está abierta, porque, es decir, todavía no son periodos ni siquiera cerrados en términos de gobierno, que es el hilo conductor que ha elegido el autor, ¿no? Entonces, es interesante porque pone casos, por ejemplo, del debate que se suscitó a raíz del RUNASUR en un momento y cómo esto afectaba o se veía que podía afectar la soberanía nacional. También llega a las protestas durante el gobierno de Boluarte y cómo las renuncias de los embajadores ante la OEA, ante la ONU, como protesta de lo que estaba pasando. Entonces sí, es un libro que llega prácticamente hasta la actualidad y que nos sirve para discutir temas complejos, temas difíciles, pero que es importante ponerlos sobre el tapete, sobre todo en un momento de precariedad institucional, debilidad democrática, corrupción, inestabilidad política que se vivió en estos años, ¿no? También quería resaltar que en estos años más cambiantes se nota que el autor pone énfasis en cómo nuestro servicio diplomático, por un lado, sigue los principios, en muchos contextos la política tradicional, pero el pragmatismo también es un elemento que ya mencionaban y que está presente en esta situación cambiante, ¿no? Creo que esto nos permite hacer una reflexión importante, no solo sobre la historia de las relaciones exteriores del Perú, sino también sobre la propia historia peruana en relación a los países vecinos, en relación al contexto mundial. Y bueno, como creo que voy llegando al tiempo, ¿no? Sí, ya. Y bueno, yo como historiadora, pero también como peruana y como ciudadana, me siento muy orgullosa con nuestro servicio diplomático y con la trayectoria que ha tenido históricamente la diplomacia peruana. Y creo que eso también debería difundirse un poco más a nivel de la población y la formación escolar, porque la imagen a veces que se tiene es la imagen de pérdida, de derrota. Entonces me parece que no hay un balance más equilibrado, más fino, basado en el conocimiento, que nos permita también cambiar esa imagen y valorar las cosas buenas que tenemos en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Claudia Rosas Lauro. A continuación tendremos la intervención del doctor Oscar Vidarte Arévalo. El doctor Vidarte Arévalo es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la especialidad de Relaciones Internacionales y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Además, es magíster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y es doctor en Ciencia Política y Gobierno por la PUC. Igualmente, es encargado de Seguridad Ciudadana por la Universidad de Delaware. Ha dictado cursos de política internacional en la Academia Diplomática del Perú, la Escuela Superior de Guerra Naval, la Escuela Nacional de Inteligencia y el Centro de Altos Estudios Nacionales, así como universidades como la Universidad Ruiz de Montoya, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima. Ha publicado diferentes artículos en libros y revistas especializadas como El Perú, las Américas y el Mundo, 2014-2015. Opinión pública y política exterior, cambios en el régimen político y su impacto sobre la política exterior peruana, y entre las más recientes se encuentra el Perú y la Convención del Mar, balances y perspectivas. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Región de América Latina y el Caribe de la International Studies Association, ISA, y es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Luciana. Gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, al Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, y gracias por haber venido a todos y todas. Para mí es un placer, un honor estar en esta mesa por varias razones. La primera, porque estoy compartiéndolo con muy buenos amigos, el embajador Óscar Maurtua, mi profesor Farid Cajat, mi amiga Claudia Rosas, con la cual compartimos mucho tiempo en la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Pero también es importante porque voy a hablar de un libro de una persona a la cual estimo mucho y que fue de gran ayuda cuando realicé mi doctorado. Él recordará que tuve la oportunidad de entrevistarlo para fines del doctorado, así que para mí es un honor más estar acá. Quiero señalarles que tuve la oportunidad de leer este libro en su versión inglés, en su primera versión, porque además, gracias a la editorial Antem, tuve la oportunidad de comentar el libro para la primera edición, así que tuve la suerte de leer en inglés y ahora releerla en español. Y me parece una excelente idea, comienzo por ahí, poder tener una versión traducida en español que permita tener, o que le permite a este libro tener un mayor alcance, sobre todo a nivel local e incluso, digamos, regional. Porque como voy a decir más adelante, algo que creo que falta mucho es exponer más, difundir más la política social peruana, algunas veces muy desconocida a nivel regional. Este libro, como bien lo señalaba el embajador Maurtua, cierra una serie de textos que el profesor Ronald Bruce St. John ha escrito sobre el desarrollo, sobre el devenir de la política exterior peruana. Todos recordamos y conocemos el libro La política exterior del Perú, que desarrolla prácticamente 2 siglos de política exterior y que cierra o termina a finales de los 90. Luego, ahí no se agota su producción. Él escribe un artículo muy interesante que se tituló Perú en el Nuevo Milenio, donde desarrolla los gobiernos de la primera década del siglo XXI. Tampoco podemos olvidar el libro que escribe sobre Alejandro Toledo, donde dedica 2 capítulos a la política exterior del gobierno Toledo. Y con este libro cerramos un poco todo este proceso, que ha abarcado pues prácticamente 30 años de desarrollo académico del profesor Bruce St. John, pues un libro que llega a abarcar increíblemente hasta el actual gobierno. Desde una perspectiva bastante descriptiva, sin excluir su posición crítica en algunos aspectos, este libro, desde mi posición, creo que busca acercar al lector a un ámbito que no suele ser parte del debate público. Basta ver durante las campañas electorales la importancia que tiene la política exterior. Probablemente no es el tema más debatido y más importante, pero que genera mucho debate a nivel académico y político muy especializado. En otras palabras, este libro permite pues llegar a un público más amplio, para que conozcan cuáles han sido los principales temas, las principales decisiones de relevancia para nuestro accionar internacional, para los intereses del país. Para alguien como yo, que estudia permanentemente la política exterior, este tipo de textos resultan de gran importancia. Pueden haber 100 razones, yo voy a hablar de 2 razones que para mí son muy importantes. La primera es que yo creo que, como decía al inicio, creo que
es necesario seguir produciendo, seguir generando producción académica. Muchas veces en el exterior, y no es que no exista producción, pero muchas veces en el exterior, sobre todo cuando lo vemos a nivel comparado con otras escuelas como la colombiana, la argentina, la brasileña, la chilena, algunas veces no conocen sobre la producción que nosotros tenemos, ¿ok? De repente falta más difusión regional, de repente nos quedamos en un ámbito muy local, pero es necesario seguir produciendo. Nosotros tenemos en la Academia Diplomática del Perú, que forma diplomáticos de manera excelente. Tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde han surgido pues los principales, o los que han contribuido principalmente con el pensamiento de la política peruana, desde inicio del siglo XIX, hablemos de Manuel Ulloa Sotomayor, hablemos de Alberto Wagner Reina, hablemos de Carlos García Bedoya, más reciente Juan Miguel Bácula. Entonces, yo creo que tenemos también algunos institutos. Tenemos el Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica, tenemos el Centro de Estudios sobre China y el Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, y otros más que surgen dentro de un contexto en el cual también están surgiendo carreras de relaciones internacionales en universidades como la Católica, la UPC, la USIL, donde ya vemos y que van a ser justamente, creo que en las próximas décadas, la fuente de desarrollo de conocimiento. Entonces, este libro es parte de ese proceso, de un proceso probablemente nosotros todavía, en comparación a otros países, estamos en una fase increíblemente todavía inicial. Por eso es muy importante este libro, porque contribuye con ese proceso. Y la segunda razón, por la cual resulta importante para gente como yo, porque creo que también es necesario, además de la mirada que nos pueden brindar los tomadores de decisión, los diplomáticos, que ellos también contribuyen, se escribe mucho, creo que también es importante tener una mirada desde la academia, este otro ámbito, lo que se conoce como el ámbito de la acción y el ámbito de la observación, ¿Y cómo podemos introducir, saliéndonos de los intereses coyunturales, porque la academia puede trascender los intereses coyunturales, cómo podemos incorporar herramientas teóricas, conceptuales al análisis, para llevar a cabo un análisis, digamos, no sé si distinto, pero un análisis también importante en materia de política exterior? Yo recuerdo, y hablando del profesor Bruce St. John, recuerdo su artículo, su capítulo titulado Ideology and Pragmatism in the Foreign Policy of Peru, en el libro publicado por Gardini Lambert el 2011, en el cual él plantea un debate muy interesante sobre lo que él considera es la política exterior pragmática del Perú. Claudia hablaba del pragmatismo en la política exterior peruana, y él plantea todo un debate en torno al pragmatismo de la política exterior peruana en la primera década del siglo XXI. Personalmente, yo tengo algunas diferencias con respecto a esa posición, pero para eso sirve la academia, para plantear debates y conversar y seguir pensando al respecto, pero de esa manera también se contribuye utilizando o introduciendo herramientas teóricas al desarrollo del pensamiento de la política social peruana. Y creo que este libro es muy importante también en ese sentido. También cabe señalar que en la mirada académica permite muchas veces hablar de temas que el momento o la actualidad no permite muchas veces a los diplomáticos desarrollar una posición al respecto, lo cual es entendible. En ese sentido, por eso, resulta muy interesante los últimos capítulos que el profesor Ronald Bruce St. John desarrolla acerca de su propio balance sobre lo que ha sido esta última etapa, ¿no?, tan compleja, tan caótica, no solamente la política exterior, de la política peruana. Y él la aborda analizando de manera crítica lo que han sido estos años. Años muy difíciles de analizar, como bien Claudia lo ha dicho, hacer historia del presente es muy, muy complejo. Muy complejo. Por eso resulta muy interesante, y repito el término, pues leer la posición del profesor Bruce St. John sobre, por ejemplo, el gobierno de Pedro Castillo, resaltando lo que se hizo, pero también los problemas que existieron.
resalta los problemas entre el Congreso y el Ejecutivo, resalta los problemas incluso de momentos muy específicos, pero que creo que marcaron un importante debate en la política exterior, como fue el caso de la entrevista a CNN, que está bastante desarrollada en el libro. Incluso abarca el inicio del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, desarrollando los problemas que hubo en la transición, tanto internos como externos. Señala textual, sus actividades se centraron en persuadir a los estados vecinos y a la comunidad internacional de que el gobierno de Boluarte tenía el control de una situación caótica. ¿Ok? Dentro de este contexto aún inicial. Obviamente queda pendiente y esperamos para alguna próxima entrega aún los años siguientes, digamos, porque la historia sigue construyendo y sigue desarrollándose. Ahora, si hay un tema, creo que han señalado casi todos los principales temas, ese es siempre el problema de ser último, pero si hay un tema que me gustaría resaltar de muchos, es el análisis que el profesor Bruce St. John realiza respecto a lo que ha sido la primacía de la continuidad en la política exterior estas 3 últimas décadas. Esto podríamos asimilarlo con lo que bien dijo el embajador Maurta con respecto a esta visión de Estado que se han mantenido estas 3 últimas décadas. Y es que, si bien se dieron una serie de cambios en la década del 90, cambios producto de una serie de transformaciones que se dan en el sistema internacional, pero también decisiones que se tomaron, muchas de ellas difíciles en los 90s, y que fueron muy complejas en los 90s, yo creo que a partir de los 90s, y eso es lo que resalta el profesor Bruce St. John, y estoy totalmente de acuerdo, es que se han mantenido las grandes líneas, digamos, los grandes ejes, las grandes líneas de acción de la política exterior peruana. Cambios, 90s, continuidad, 3 décadas. Por ejemplo, una de esas líneas puede ser la relación que el Perú establece con las grandes potencias mundiales. Estados Unidos, luego Estados Unidos-China. Superamos esos momentos de la búsqueda de autonomía que nos alejaron mucho. Superamos los tiempos de las potencias divergentes, convergentes, para entrar a una nueva década, a una nueva era de todos aliados del Perú, ¿ok? Me parece que eso se ha mantenido, incluso con gobiernos que podríamos haber pensado que hubieran significado algunos cambios. En los últimos 30 años, gobiernos que plantearon, por lo menos en campaña, si es que queremos creer que cumplen, nuestras autoridades cumplen lo que señalan en campaña, pero que señalaron grandes cambios en la política exterior que finalmente no se dieron. No se dieron. Por ejemplo, con respecto al presidente Humala, lo señala textual, dice, Humala fue una afirmación de la política exterior de Toledo García en contraposición a cualquier desviación significativa de ellas, a pesar de que en su momento podría haber significado algún cambio. Idem con el gobierno del presidente Pedro Castillo. Entonces, y uno de estos ejes, además del tema relativo a las potencias mundiales, uno de los ejes que él también desarrolla es justamente uno de esos que refleja continuidad, es justamente la integración económica del Perú al mundo. Una integración económica que ha sido fundamental, un baluarte de la política peruana en los últimos 30 años y que también, a pesar de los diferentes gobiernos, ha continuado como una línea prioritaria. Es verdad, hemos visto estrategias distintas, no todos los gobiernos aplican las mismas estrategias. Algunos preferían la apertura unilateral, otros la relación con la potencia mundial, otros las relaciones a nivel regional, otros las relaciones extrarregionales, digamos, las estrategias cambian. Pues la prioridad ha seguido siendo la misma. Y eso es muestra de continuidad. Probablemente, como bien lo dijo Farid, este punto va a tener que ser repensado en los próximos años, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo en la actualidad. Podría hablar de más cosas. Su interés por la relación del Perú con los vecinos, fundamental en todo el texto. Su crítica a cómo los problemas internos afectan nuestra política exterior, en esta relación tan pero tan compleja entre lo externo y lo interno, de lo cual se ha teorizado mucho en el ámbito de la política exterior y las relaciones internacionales. También ciertamente pueden faltar muchas cosas, no se puede desarrollar todo lo que se hace o todo lo que cada gobierno realiza
más aún cuando uno ha sido parte de algún gobierno, obviamente pueden faltar muchas cosas, y deben faltar muchas cosas. Pero no cabe duda que este libro merece ser leído por los que hacen, trabajan, analizan y estudian la política exterior peruana. Muchas gracias. Muchas gracias. La intervención del doctor Óscar Vidarte Arévalo, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya que nos va a acompañar el embajador Elmer Schaller Salcedo, canciller de la República. Mientras esperamos el ingreso del canciller de la República, deseamos informarles que la traducción del libro del doctor Bruce St. John se ha realizado gracias a la generosa colaboración con la editorial Anthem Press, que nos ha brindado la posibilidad a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional de hacer esta traducción con el compromiso de repartirlo a las principales instituciones educativas del nivel superior y a las escuelas de Derecho y de Relaciones Internacionales. Igualmente, al final de esta ceremonia vamos a tener oportunidad de repartir una edición. Bienvenido. Igualmente. Hola, mi querido, ¿cómo estás? Farid Cajat. Claro que sí, doctor, ¿cómo estás? Doctora Rosas, decana de Letras de la Católica, y Oscar Vidarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal usted? El anuncio apostólico. Muchísimas gracias por acompañarnos al embajador M. Schaller Salcedo, canciller de la República. Y a continuación vamos a tener la intervención del autor del libro La política exterior de Perú en la era moderna, el doctor Bruce St. John. Y me voy a permitir presentar rápidamente su CV. El doctor Ronald Bruce St. John es graduado en North College en una licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, además de una maestría de la Universidad de Denver y un doctorado en aquella misma sobre Relaciones Internacionales. Ha tenido el título de Gerente de Planificación Estratégica y Comercial, realizó la docencia como profesora afiliada en el Institute of International Studies of the Bradley University. Desde 1999 ha sido conferencista frecuente en la Academia Diplomática del Perú en Lima. En el 2003 fue conferencista en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Commonwealth en Londres. Ha sido ponente y panelista en Columbia University, Middle East Institute, Oxford University, Princeton University, el Real Instituto Elcano de Madrid, Royal Danish Defence College en Copenhague, en el Washington Institute of Near East Policy y el Instituto de Estudios Estratégicos en Washington. Ha sido parte del International Advisory Board of the Journal of Libyan Studies y del Atlantic Council Working Group on Libya.
Como académico independiente ha publicado 27 libros y monografías y ha contribuido con otros 40, con un enfoque triple en América Andina, Bolivia, Ecuador y Perú, África del Norte y Medio Oriente y el sudeste asiático. Ha escrito así más de 400 artículos y reseñas. Muchas gracias, querido doctor Bruce St. John, por acompañarnos en esta tarde. Lo escuchamos. Thank you, Luciana. I want to begin by thanking all of you for attending the launch of the translation of my new book on Peruvian foreign policy. I'm shocked, really, to see how many people have turned out, and I really very much appreciate the support you're giving me today, but more importantly, the support I've received from so many Peruvians over the last many decades that I've been a student of Peruvian foreign policy. I want to begin this morning by thanking the Sociedad Peruana de Derecho Internacional and its president, my longtime colleague and friend, Ambassador Oscar Muarte de Urania, for sponsoring the Spanish translation of the foreign policy of Peru in the modern era, and for hosting today's event. Thanks also to Minister Alejandro Rivera Novarte, who completed the original translation of the book, and to Ambassador Fernando Rojas Samanes, who reviewed the style and presentation in the book. Most importantly, I would like to acknowledge and thank Dr. Luciana Cumpa Garcia Naranjo for her active involvement in both fine-tuning the translation of the book, which I think is excellent. I've just read through it myself over the last few days, and I think we have a very good translation of the book. And I would thank her also for the time and energy she spent, which was enormous, in shepherding the book through the production process. She has been a joy to work with over the last year. This is an emotional day for me. Little did I believe when I arrived in Lima in early January 1968 that I would be spending much of the next 57 years researching and writing about the foreign policy of Peru. For me, it has been a most enjoyable and fruitful journey, and one in which I am sad to see coming to a close. As I indicated in the preface to the book, with Peru now having celebrated its 200th anniversary, and myself moving into my 80th decade, I think it's time to pass on the torch to a younger generation. Over the years, I have enjoyed the support, encouragement, and friendship of many, many Peruvians, both prominent diplomats, politicians, academics, and journalists, as well as everyday Peruvians. Many of the latter, everyday Peruvians, and here I'm talking about taxi cab drivers, hotel clerks, restaurant servers, shoe shine boys, and so forth. Many everyday Peruvians would often ask me, why is a Norte Americano so interested in the study of Peruvian history and Peruvian foreign policy? For me, the answer was always the same. I did so because I came to love Peru and Peruvians. I was thrilled at every opportunity I had to visit your lovely country. In La Política Exterior Peruana en la Era Moderna, and in my earlier book on Peruvian foreign policy, The Foreign Policy of Peru, which, as you know, was translated into La Política Exterior del Peru, as well as in almost 70 other books, articles, and reviews that I've published on Peru, I've always tried to draw on the widest possible range of Peruvian sources and non-Peruvian sources in an effort to be as inclusive, fair, and accurate as possible. In so doing, I have benefited enormously from the scholarship of contemporary Peruvian academics and scholars,
three of whom are on the bias today. I would like to acknowledge and thank specifically Drs. Cahet Cahet, Rosas Laro, and Bitarte Arevalo for their perceptive and informed comments on La Política Exterior Peruana in la Era Moderna. Many of you may not know that Dr. Bitarte also was kind enough to serve as a reader of the final draft of the English language of this book, and to offer gracious comments and a blurb which were printed on the back cover of the English edition. Thank you for that, Dr. Bitarte. The three academics in attendance today, all three of whom were trained at the very best Peruvian and international universities, exemplify the current vibrant state of scholarship in Peru on Peruvian history and society in general, and Peruvian foreign policy in particular. Equally important, they represent a new generation of Peruvian teachers and scholars who are making a real contribution to our understanding of the past, present, and probable future of Peru. From the beginning of the Fujimori administration to the present day, Peru has had 36 foreign ministers, including several people who served twice, like Alain Wagner, Oscar Moachua, and Cesar Landa, or served for an extended period of time, most notably Jose Antonio Garcia Balunde. Over the years, I have come to know many, if not most, of these diplomats, and I would like to acknowledge here their willingness to share time, talent, and expertise with me. My ongoing interaction with many of these men and women over the years has helped me to better understand the goals of Peruvian foreign policy, as well as the opportunities and challenges which many Peruvians, face in accomplishing them. I would also note the high percentage of recent foreign ministers who were professional diplomats, which I believe accounts in large part for the success of Peruvian diplomacy in recent years, including the successful resolution of the Ecuador-Peru boundary dispute, a dispute which stretched back to independence, as well as a more recent Chile-Peru maritime dispute. One aspect of the Peruvian diplomatic corps that separates it from its counterparts around the world is the number of Peruvian diplomats who are also accomplished scholars. It is one thing for retired diplomats to pen their often self-serving memoirs, but it is another for active diplomats to pen serious academic works on contemporary foreign policy issues, like social diplomacy, the law of the sea, and the role of international organizations in today's world. The role of scholar diplomats goes back many decades in Peru. Early examples include Arturo Garcia Salazar, Emilio Bello, Arturo Ulloa, and of course Victor Andres Pelelunde, just to name a few. And I am delighted to see this tradition of scholar diplomat continuing in Peru in the present day. And I won't embarrass some of the people in the audience, but there are many examples, including Oscar Moachua on the podium there, who are classic examples of scholar diplomats in Peru. On my home bookshelf alone, I have well over a dozen books written by contemporary Peruvian scholar diplomats. And that is just a small corpus, a small fraction rather, of the corpus of work these men and women have produced over the many years. Finally, I want to acknowledge the role the Peruvian Diplomatic Academy continues to play in producing young Peruvian diplomats capable of continuing the rich tradition that is Peruvian foreign policy today.
The Peruvian Diplomatic Academy is a first-class institution with an impressive faculty, a demanding curriculum, and a carefully selected student body. Consequently, Peru is well positioned to continue to field a well-prepared professional diplomatic corps for the future. As I sail off into the sunset, I feel I'm leaving both the study and the practice of Peruvian diplomacy in good hands. Thank you and enjoy the vino de honor. I wish I could be there to raise a glass with you. Muchísimas gracias al doctor Bruce St. John, autor del libro La política exterior de Perú en la era moderna. Y antes de dar por terminada este evento académico, queremos invitar al embajador Elmer Scheller Salcedo, canciller de la República, a que comparta con nosotros algunas reflexiones. Muchas gracias, muy buenos días. La verdad que primero voy a empezar haciendo algo que siempre me han desaconsejado hacer, y es pedir disculpas, ¿no? Y quiero pedir disculpas porque la verdad que hubiera preferido estar acá con ustedes desde el principio. Mi querido embajador don Óscar Maurtua, sabía yo ya de esta reunión, pero no pude cambiar, dejar de lado o escaparme en realidad de algunas obligaciones, en fin, de este puesto con que este gobierno me ha honrado, y que la verdad les digo es muy interesante. Lo tomo con suma seriedad, pero con gran entusiasmo y gran esperanza. Gran entusiasmo y gran esperanza porque veo, no solamente como dijo el autor de este libro, que me parece tan importante que ahora lo tengamos entre manos nuevamente y en idioma español y por supuesto inglés originalmente, Ronald Bruce St. John, que tenemos una estirpe, una, digamos, debilidad por la historia, por saber qué cosa, de qué somos, de qué estamos hechos nosotros, los diplomáticos y por ende los peruanos, ¿no? En esta casa, en Torre Tagle. Por eso estoy lleno de esperanza, porque veo que a pesar de lo que nos sucede y nos ocurre día a día, tanto en casa como en la política nacional, como también en el devenir internacional, tan fluido, por llamarlo diplomáticamente, en estos días, ¿no? Sí hay una perspectiva de medio y largo plazo. Es algo que yo realmente admiro y valoro y aplaudo en todos aquellos que se esfuerzan doblemente en hacer bien su trabajo, por un lado, pero por otro lado también ser muy agudos analistas y prolijos escritores de lo que es la temática internacional del Perú. Por ello, señor embajador, don Óscar Maurtua de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y ex canciller de la República, 2 veces, como ya se nos hizo recordar, al doctor Ronald Bruce St. John, historiador y escritor y autor de esta obra tan importante para nosotros todos los peruanos, y en particular para aquellos que tenemos el oficio de la diplomacia. Excelentísimo Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico y decano del Cuerpo Diplomático, querido Monseñor. Excelentísimos señores jefes de misión y honorables miembros del Cuerpo Diplomático, señores ex cancilleres, ex vicecancilleres, amigos, jefes y maestros presentes hoy en esta sala, señores embajadores y colegas miembros del Servicio Diplomático, señora Claudia Rosas Lauro, decana de Estudios Generales de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, también mi alma mater, pero no en historia ni tampoco en derecho, sino en economía. Señores miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, señores miembros del panel, señoras y señores, es pues un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan significativa para la diplomacia y la comunidad académica peruana. La presentación de esta nueva publicación en español, La política exterior del Perú en la era moderna, del profesor Ronald Bruce St. John, nos brinda la oportunidad de continuar reflexionando sobre nuestra trayectoria internacional y reafirmar así la importancia del estudio y la comprensión de nuestra política exterior. Ronald Bruce St. John es sin duda una voz autorizada en el análisis de las relaciones exteriores del Perú. Con más de 4 décadas de investigación rigurosa, su trabajo se ha convertido en una referencia para quienes buscan entender el papel del Perú en el escenario global. Su aporte es aún más valioso si consideramos que pocos académicos angloparlantes han examinado nuestra política exterior con la profundidad y objetividad que él nos ofrece. En este sentido, su nombre se inscribe junto al de figuras como David Scott Palmer y Lawrence Clayton, así como también a otros referentes peruanos en la materia, como Juan Miguel Bácula, José Antonio García Belaúnde, Raúl Porras Barrenechea y muchos otros más, quienes también han contribuido significativamente al estudio de nuestro devenir diplomático. Desde su primera publicación en inglés en el año 1992, bajo el título The Foreign Policy of Peru, esta obra se consolidó como una lectura obligada para diplomáticos en formación y estudiosos de nuestra reinserción en el sistema internacional. Es de destacar que su primera versión en español fue publicada por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y que fue fruto del esfuerzo y entusiasmo de un grupo de jóvenes diplomáticos, en su mayoría terceros secretarios, la primera y más joven de las categorías diplomáticas peruanas, que estuvieron y están comprometidos con la difusión y el análisis de nuestra política exterior. Hoy, gracias al trabajo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, contamos con una edición revisada y ampliada que incorpora los desarrollos más recientes de nuestra diplomacia. Con esta actualización, la política exterior del Perú en la era moderna reafirma su papel como una obra de muy útil referencia para quienes tienen la responsabilidad de representar y defender los intereses del Perú en el mundo. Estudiar nuestra historia diplomática no es un ejercicio meramente académico, sino una necesidad para proyectarnos con mayor claridad hacia el futuro, conocer y comprender los imperativos del pasado de nuestra política exterior nos permite fortalecerla con visión estratégica y un compromiso renovado con los principios que han guiado nuestra acción internacional, es decir, el respeto al derecho internacional, la promoción de la paz y la cooperación y la defensa de nuestros legítimos intereses como nación soberana, y que duda cabe todo ello en la búsqueda del bienestar de todos los peruanos. Que este libro continúe siendo fuente de conocimiento, referencia y, ¿por qué no?, de inspiración para quienes desde la Cancillería y nuestras misiones en el exterior trabajan incansablemente por consolidar la presencia del Perú en la comunidad global. Su contenido es testimonio del compromiso de una diplomacia profesional, informada y orientada al servicio del país. Felicito nuevamente a su autor, al profesor Ronald Bruce St. John, por esta nueva edición y a todos los que hicieron posible su publicación y su traducción. Que esta obra impulse a las nuevas generaciones de diplomáticos peruanos a asumir con responsabilidad la misión de representar al Perú con excelencia y compromiso. Sigamos construyendo con conocimiento y vocación
una diplomacia que honre nuestra historia y proyecte al Perú con orgullo y visión de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador Elmer Schaller Salcedo, canciller de la República. Y para terminar esta feliz ocasión, vamos a cerrar este evento con intervención del doctor Luis García Corrochano Moyano, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Muchas gracias, muy buenas tardes. En realidad ya todo está dicho y comentado. Las palabras que iba a decir no pueden compararse con las que ha traído el señor canciller y su conocimiento de la política exterior. Quisiéramos agradecer en primer lugar al autor, el profesor Ronald Bruce St. John, es un destacado, quizá el más destacado analista extranjero de la política exterior peruana, y esta nueva contribución viene a sumar a las ya anteriores para ayudarnos a entender mejor con una visión objetiva, porque es una visión de lejos, no es una visión de quien está inmerso en el quehacer de la política o se ve afectado por ella, sino desde quien la observa con esa finura y rigor académicos. Felicitar también la iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional en la persona de su presidente, el embajador Óscar Maurto de Romaña, y agradecer al extraordinario panel que nos ha acompañado durante esta tarde y a todos ustedes por su presencia. A continuación vamos a pasar a un vino de honor y podrán recibir gratuitamente los ejemplares de la obra que se ha presentado esta mañana. Muchas gracias. Gracias.